Hola, hola, mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren genial, con mucha energía y listos para sumergirse en una historia que, sinceramente, no se van a querer perder por nada del mundo. Hoy vamos a desentrañar uno de esos momentos que, de vez en cuando, nos regalan nuestras celebridades favoritas y que nos hacen sentir un poquito más cerca de ellas. Hablo de esas noches de diversión, de esas escapadas inesperadas, de esos encuentros que se vuelven virales y que, la verdad, avivan un poquito más la llama de la intriga y la expectativa en el mundo del espectáculo. Esos destellos de autenticidad que nos recuerdan que, detrás de los focos y los personajes, hay personas que también disfrutan de la vida, de la compañía y de momentos de esparcimiento. Y hoy, amigos míos, el foco de nuestra atención va a estar puesto en dos nombres que para muchos suenan como música celestial: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Esos dos titanes de la actuación turca, que nos han robado el corazón con sus interpretaciones y su química innegable en pantalla, han sido protagonistas de una noche que, al parecer, fue pura diversión y que ha dado muchísimo de qué hablar. Han convertido un simple encuentro en un torbellino de especulaciones, de suspiros y de análisis detallados por parte de una legión de fans que, a pesar del tiempo, sigue aferrada a la magia que crearon juntos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta velada que, créanme, tiene todos los ingredientes para ser un verdadero espectáculo, digno de diseccionar hasta el último milímetro. Antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras dosis semanales de chismes jugosos, análisis profundos y, sobre todo, historias fascinantes como la que les traigo hoy. Y por supuesto, activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. No me digan que después de esto no van a querer más. Queremos construir una comunidad donde la pasión por el entretenimiento y el análisis de las vidas de nuestras estrellas favoritas sea el motor. Ahora sí, volviendo a nuestra historia. ¿Qué pasó exactamente en esa noche de diversión que ha puesto a todos a especular? Bueno, la verdad es que los detalles que han trascendido son deliciosos, pero también un poquito misteriosos, como nos gusta a nosotros, ¿verdad? Resulta que Can Yaman, ese galán que no necesita presentación, cuyo carisma es tan arrollador que cruza fronteras, y Demet Özdemir, la reina de la elegancia y el talento, una artista que brilla con luz propia en cada proyecto, fueron vistos juntos en un evento, una reunión, una fiesta. La denominación exacta aún genera debate, pero lo que es seguro es que la pasaron increíble. Las imágenes y los vídeos que han circulado por redes sociales, como era de esperar, son una mina de oro para los fans, que ya se han encargado de analizar cada frame con lupa. Podemos ver a Can, siempre radiante, con esa sonrisa que desarma a cualquiera, esa energía que lo caracteriza y que lo ha convertido en un ídolo. Y a Demet, igual de deslumbrante, con un estilo impecable, irradiando esa luz que la hace única y que ha conquistado a públicos de todo el mundo. Pero lo más interesante de todo es la energía que transmiten juntos. No se trata solo de estar en el mismo lugar, es la conexión, la complicidad que se percibe, esa aura de familiaridad que solo se da entre personas que se entienden y se aprecian. En los vídeos se les ve interactuando, riendo, compartiendo momentos que, sin ser excesivamente explícitos, gritan buena vibra y diversión genuina. Se nota una comodidad, una naturalidad que va más allá de un simple saludo protocolario. Algunos reportes sugieren que la reunión fue algo íntimo, un círculo de amigos cercanos, lo cual, en el mundo de las celebridades, a menudo se traduce en una mayor relajación y espontaneidad. Y eso es justamente lo que se ve en las imágenes. No hay poses forzadas, no hay artificios, no hay esa presión constante de la imagen pública que a veces se percibe en otros eventos. Simplemente dos artistas disfrutando de un momento de ocio, de un respiro en sus apretadas agendas, compartiendo risas y anécdotas. Y eso, créanme, es un regalo para los ojos y para el alma de sus seguidores, que anhelan verlos en su faceta más humana y relajada. Pensemos un poco en el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, como muchos saben, compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus. Su química fue tan palpable, tan electrizante, que la serie se convirtió en un fenómeno mundial y la pareja, en un sueño para millones de fans. Fue una de esas conexiones que trascienden la pantalla, que logran cautivar a una audiencia global y que dejan una huella imborrable. Desde entonces, cada vez que se les vincula de alguna manera, la especulación y la ilusión se disparan. Y esta noche de diversión no ha sido la excepción,
ha reavivado esa llama de esperanza para aquellos que nunca superaron la magia de Sanem y Khan. Es fascinante observar cómo la interacción entre dos personas, especialmente figuras públicas, puede ser interpretada de tantas maneras. Por un lado, están aquellos que ven en estos encuentros la confirmación de una amistad sólida, de un vínculo que trasciende las pantallas y que se nutre de recuerdos compartidos y respeto mutuo. Para ellos, es la prueba de que la buena relación profesional puede evolucionar hacia una amistad sincera y duradera, algo muy valioso en una industria tan cambiante. Por otro lado, están los que, alimentados por la nostalgia de su etapa juntos en Erkencicus, suspiran ante la posibilidad de que haya algo más que una simple amistad. Los románticos empedernidos, los que se enamoraron de la pareja en la ficción y anhelan verla florecer en la vida real, encuentran en cada gesto, en cada mirada, un indicio de que la magia persiste. Y francamente, ¿quién puede culparlos? La magia que crearon en esa serie fue única, una alquimia perfecta entre dos talentos que se complementaron a la perfección. Pero más allá de las interpretaciones románticas, lo que sí es innegable es la profesionalidad y el carisma de ambos. Verlos juntos incluso en un contexto informal, es un recordatorio de por qué son dos de los actores más queridos y exitosos de su generación. Su capacidad para conectar con el público tanto en la ficción como en la vida real, es algo digno de admirar. Demuestran que el talento, la dedicación y una personalidad arrolladora son ingredientes clave para triunfar y para mantener una base de fans leal y apasionada. Ahora hablemos de los detalles que hacen esta historia aún más interesante. Se dice que la noche incluyó buena música, conversaciones animadas y, por supuesto, muchas risas. La atmósfera se describe como relajada y amena, un ambiente propicio para el disfrute y la camaradería. Y mientras que los detalles específicos de sus charlas son, por supuesto, privados, la atmósfera general que se desprende de los pocos fragmentos de vídeo es una de alegría y camaradería. No se trataba de una aparición pública planeada, de un evento con fines promocionales, sino de un momento de disfrute espontáneo, de una velada entre amigos o conocidos que decidieron compartir un buen rato. Esa autenticidad es lo que suele resonar más fuerte en las redes sociales. Es importante recordar que si bien son figuras públicas, también son personas con vidas privadas. Celebrar su derecho a tener momentos de ocio y relajación es fundamental. No todo en la vida de una celebridad tiene que ser un evento público o una noticia con repercusión mediática. A veces son solo personas que disfrutan de la compañía, de una buena conversación o de un momento de tranquilidad. Y esta noche de diversión parece haber sido precisamente eso, una oportunidad para desconectar, para recargar energías y para disfrutar de la compañía. Y si esa compañía incluye a alguien con quien compartieron una experiencia profesional tan exitosa y querida, pues mejor que mejor, ¿no creen? Es un guiño del destino, una coincidencia que alimenta la fantasía y la especulación. La forma en que estas noticias viajan hoy en día es increíble. Unas cuantas fotos, un par de vídeos cortos, y de repente la historia se vuelve viral. Los fans analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra que se dice o se intuye, buscando significados ocultos, buscando pistas que confirmen sus teorías. Y es ahí donde entra nuestra labor aquí en el canal, desentrañar, analizar y sobre todo, disfrutar de estas historias que nos acercan un poquito más al mundo de nuestras estrellas favoritas, que nos permiten vivir, a través de la pantalla, esos momentos que tanto anhelamos presenciar. Piensen en la cantidad de horas que hemos dedicado a ver sus series, a admirar sus actuaciones, a seguir sus carreras de cerca. Es natural que sintamos una conexión, un interés genuino por lo que hacen cuando las cámaras no están grabando, por lo que son cuando se quitan los personajes y vuelven a ser ellos mismos. Y una noche de diversión compartida, donde se les ve relajados y felices, es exactamente el tipo de contenido que alimenta esa conexión, que fortalece el vínculo entre el artista y su público. Es como si nos permitieran echar un vistazo a su vida privada, a sus momentos de intimidad. Además, esta noche de diversión también sirve como un recordatorio de la influencia que tienen Can Yaman y Demet Özdemir en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su presencia, incluso en un evento privado, genera interés y expectativa. Son dos fuerzas de la naturaleza, dos talentos que cuando se juntan, sin importar el contexto, tienen el poder de capturar la atención del mundo. Su estatus de estrellas globales les confiere una visibilidad que pocos alcanzan y cada uno de sus movimientos, por pequeño que sea, puede generar titulares y convertirse en tema de conversación. ¿Y qué podemos aprender de todo esto?
Bueno, quizás la lección más importante es la de disfrutar de los momentos. Verlos a ellos, dos personas que trabajan incansablemente, que enfrentan las presiones de la fama y que, aún así, se toman el tiempo para disfrutar de una noche de alegría y diversión, nos anima a valorar también nuestros propios momentos de ocio y diversión. A desconectar de las presiones, de las responsabilidades y a simplemente ser felices. La vida es una colección de momentos y verlos a ellos disfrutando, nos recuerda la importancia de coleccionar también los nuestros. Y por supuesto, esta historia, como muchas otras del mundo del espectáculo, nos recuerda la magia del cine y la televisión. La química que demostraron en Erkenci-Kuş no fue solo actuación, fue algo más profundo, una conexión que resonó con el público de una manera extraordinaria, que se transmitió de forma casi tangible a través de la pantalla. Y aunque esa etapa haya terminado, el legado de esa química perdura, y cada vez que se les ve juntos, esa chispa de nostalgia y emoción se renueva, alimentando la esperanza de que la magia pueda repetirse, de alguna forma u otra. Ahora, mientras nos acercamos al final de este análisis de su noche de diversión, quiero invitarlos a reflexionar. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué interpretan de las imágenes y los vídeos? ¿Creen que es solo una amistad sincera, una conexión entre colegas que se respetan y aprecian, o hay algo más que se vislumbra en el horizonte, un renacer de esa chispa que conquistó a millones? Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos en la sección de comentarios. Sus aportes son lo que hace este canal tan especial y dinámico. Quiero leer sus perspectivas, porque sé que muchos de ustedes tienen una visión aguda y una pasión contagiosa. Así que, para recapitular brevemente, hemos explorado la reciente noche de diversión compartida por Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las imágenes y vídeos que han circulado, destacando la energía positiva, la complicidad y la química que emanaban, esa aura de autenticidad que los caracteriza. Hemos recordado la exitosa etapa de ambos en Erkenci-Kuş, y cómo su conexión sigue resonando en el público, alimentando la ilusión y la nostalgia. Y sobre todo, hemos reafirmado la importancia de disfrutar de los momentos de ocio y de conexión humana, tanto para las celebridades como para nosotros mismos, aprendiendo de su ejemplo a valorar la alegría y la buena compañía. Ha sido un placer acompañarlos en este recorrido por esta fascinante historia, desgranando cada detalle y reflexionando sobre su impacto. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis. Si el vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden dejarme un enorme me gusta. Ese pequeño gesto significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, mi querida comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, con cualquiera que disfrute de una buena historia del mundo del espectáculo y de un análisis detallado y apasionado. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra increíble comunidad, formen parte de esta familia de amantes del entretenimiento y ayúdenme a seguir creciendo y a traerles siempre lo mejor. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Significa que valoran el contenido que creamos y que disfrutan de estas conversaciones que nos unen. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes, análisis profundos y, por supuesto, mucha diversión. Hasta la próxima, mis queridos. Chao, chao.